Listo, chicos. Entonces, nuevamente me presento. Mi nombre es Isabel Yusunguaira, soy la instructora que les va a acompañar en la competencia de gestión de derechos fundamentales en el trabajo. Es una competencia transversal de 48 horas, una competencia que está establecida para desarrollarla en 6 sesiones de clase. Ya ustedes pueden encontrar en el cronograma de actividades, pueden encontrar ya la definición, ya están establecidos los tiempos y los términos para desarrollar la guía de aprendizaje. Igual, tranquilos que vamos a desarrollarlas y vamos como a hacer un recorderis de esa guía. Vamos a recordar los tiempos y vamos a dar la explicación efectivamente de qué obedece y cuáles son las primeras dos evidencias. Siempre las evidencias se van a ir venciendo o el plazo que se les estableció para su desarrollo pues está establecido en la siguiente máximo en la siguiente sesión de clase. Es decir, que hoy abordamos la primera actividad de aprendizaje que tiene 2 evidencias y el tiempo máximo para que se pueda desarrollar y se pueda presentar, o el tiempo que está definido en plataforma, pues está definido hasta el viernes 13 de septiembre. Y así posteriormente, entonces la siguiente sesión de clase, que es el 13 de septiembre, explicaríamos nuevamente las segundas evidencias de segunda actividad de aprendizaje y el tiempo máximo para entregarla pues sería el 20 de septiembre. Esa es como la dinámica para que ustedes tengan todas las posibilidades, tengan todos los tiempos, tengan el espacio para que los puedan completar. El tiempo máximo, de todas maneras, si nos alguna novedad o alguna específica, alguna dificultad que tengan, pues finalmente el tiempo máximo va a ser el 11 de octubre, el 11 de octubre que sería la fecha máxima en que se termina la competencia, ¿sí? Entonces vamos a voy a proyectarles acá entonces inicialmente la guía, perdón, cierro acá esta pantallita y les presento inicialmente la guía. La guía la pueden encontrar ustedes también. La guía la pueden, no la encuentro acá. La pueden encontrar también la pueden encontrar en el ambiente de aprendizaje. Perdón, creo que no está dejando de compartir la pantalla, ¿cierto? Permítanme un segundo. Discúlpeme, es que tengo una novedad con este equipo que cuando comparto una pantalla debo salir y entrar nuevamente a la sesión para poder compartir otra. Por eso fue necesario salir nuevamente, ¿vale? Les pido disculpas, pero es algo que no he podido corregir y la idea es que pues ustedes tengan la información completa de lo que vamos a tratar de lo que vamos a tratar en la charla, bueno. Listo. Están viendo la guía de aprendizaje número 9, que es la guía que tienen ustedes actualmente en desarrollo. Esa guía número 9 pues tiene un componente técnico, que es un componente pues que están trabajando directamente con el instructor técnico Iván Romero, y tiene el componente de la transversal que vamos a comenzar el día de hoy, que inicia específicamente aquí en la página 5. ¿Listo? Ahí está la primera, el 3.2.1, inicia con la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo. ¿Qué es esta competencia, chicos? Una competencia transversal relativamente nueva, una competencia que se ha venido incursionando en todos los programas de formación del SENA con el propósito que ustedes, futuros trabajadores, pues efectivamente conozcan los derechos laborales, la legislación laboral colombiana, tanto de derechos humanos como derechos laborales y derechos colectivos en el trabajo,
y también conozcan los mecanismos de defensa y las entidades además que están disponibles por la misma legislación colombiana para la protección, para el resarcimiento o para el restablecimiento de los derechos cuando son vulnerados, ya sea por un tercero, por una empresa o en algunas ocasiones hasta por el mismo Estado. Entonces es una competencia, reitero, 48 horas de horas presenciales o horas directamente en ejercicio de interacción con ustedes, van a ser 6 sesiones de clase. Está estipulado en promedio de 2 horas la definición de la guía, la explicación de las evidencias, pero si ustedes requieren mayor tiempo, pues también hay un grupo de WhatsApp con cada uno de los dos grupos, con la ficha 2721-366 y 367, que se ha aperturado y ya también tenemos acceso para recibir cualquier información, aclaración, duda, pues es el medio para tener contacto con la instructora para ese ejercicio. Bueno, en esta guía y en estas actividades de aprendizaje, la primera actividad que vamos a resolver se llama comparar las condiciones de trabajo en el devenir histórico de la humanidad. ¿Qué significa eso? Pues vamos a conocer cómo ha sido ese desarrollo de este trabajo, que no es como actualmente lo vemos exclusivamente como está ahora, sino que sí ha tenido un desarrollo histórico que siempre ha venido de la mano con el desarrollo de la economía, con el desarrollo del mismo hombre, de la civilización, de todo lo que ha pasado con la humanidad, pues asimismo el mismo trabajo se ha ido desarrollando como ser humano y como efectivamente un objeto de dignidad dentro de ese trabajo. Esa duración pues tiene 12 horas, esa duración es completa para todo el desarrollo de todo el ejercicio. En la primera evidencia es un taller donde ustedes deben desarrollar estas preguntas. La primera pregunta es establecer las actividades económicas más importantes de su municipio o su región. Y más ustedes que son de formación titulada virtual, pueden estar ubicados en cualquier parte de Colombia, ¿cierto? Inclusive en el exterior. Entonces es importante identificar qué actividades económicas en mi municipio, en mi región, están definidas como actividades laborales, o sea, la gente en qué trabaja, en qué se desempeña, qué hace. La segunda pregunta es describir el trabajo en la región. O sea, ya entonces, ¿cómo es el trabajo? Generalmente las actividades son solamente servicios, exclusivamente comercio, o tal vez yo vivo en una zona rural, en un municipio que sea de zona rural, entonces ya son actividades agropecuarias o pecuarias, entonces ¿cómo es ese trabajo de esa región? ¿Es informal? ¿Es formal? Vemos que todas las personas están vinculadas laboralmente con un contrato, con algunos beneficios laborales, o trabajan tal vez al día, tal vez por épocas del año, por algún tipo de, digamos, de jornadas específicas, trabajan de noche o trabajan solamente los días o fines de semana. ¿Cómo es ese trabajo finalmente de las actividades que usted han identificado en la pregunta anterior? Con la siguiente pregunta, hay un documento que se les va a compartir. Si no lo encuentran en Ensayuna, yo me comprometo a enviárselos a través de la plataforma, perdón, a través del grupo de WhatsApp, que se llama Fundamentos de Economía. Ese documento, pues, es el documento que está dentro de la bibliografía disponible para la guía. Es un documento donde viene desarrollado los diferentes ámbitos económicos que están con el desarrollo del ser humano. ¿Y cuál es el ejercicio ahí? Pues leerlo y posteriormente a la lectura desarrollar una línea de tiempo reconocida como ese espacio, esa línea inicial donde debe iniciar, valga la redundancia, pues de donde comenzó todo, por allá en la época primitiva, cuando era un hombre cavernícola, o era un hombre solo, que era nómada, ¿cierto? Y finalmente cómo llegamos hoy a un sistema capitalista o en algunos países socialistas, y cómo ha sido su desarrollo internamente o de manera cronológica en el tiempo. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto, pues en este encuentro vamos a hablar un poquito ahorita de todo lo que es el trabajo, las dimensiones, los derechos humanos, todo ese ejercicio, y ustedes van a realizar una lectura de un documento que también se llama Cambios en el mundo del trabajo, que también se los voy a disponer a través del grupo de WhatsApp, y de ese documento, pues efectivamente ustedes van a hacer un mapa conceptual. ¿Qué implica el documento? Pues el documento toma unas tendencias que se están presentando recientemente o en la actualidad, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, con respecto a esas formas de cómo son vinculadas las personas.
Cuando hablamos de precariedad, pues hablamos de bajas condiciones, de efectivamente estar expuestos a unos espacios inseguros, a unos espacios inhóspitas, a unos espacios que tal vez corren peligro la vida o la integridad física de la persona. Entonces, cuando todo eso, efectivamente, ese ambiente no se permite desarrollar, pues podemos considerar que existe una precariedad en la vinculación laboral. Tercerización es cuando ya se rompe el vínculo, ya se rompe esa línea directa de patrón, trabajador, de empleador, empleado, y existe una tercera persona, una tercera empresa que participa, interviene en la contratación y en esa intermediación pues se corta las responsabilidades de los beneficios y se rompe esa responsabilidad legal de cumplirle unos beneficios laborales a los trabajadores. Y la última, deslaborización, pues ya consiste en que efectivamente puede existir un contrato, pues es posible que exista una vinculación formal, pero las condiciones de desarrollo no son las mejores, ¿cierto? Entonces no hay espacio para descanso, no hay espacio para estar compartir con su familia, son jornadas extensas, no hay espacio para acompañar hijos al colegio, citas médicas, entonces existe una deslaborización de ese trabajo y la persona pues finalmente que ve afectada pues su dignidad humana, porque ante todo somos seres humanos que buscamos siempre ser felices, ¿cierto? En lo que hacemos, en el trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. La gente busca, y la gran mayoría de las personas buscan es desarrollar una satisfacción, una felicidad que le genere un bienestar, o sea, que le genere que estar bien. Entonces, cuando vemos afectada nuestra dignidad humana, pues comienzan a aparecer unas circunstancias que afectan inicialmente nuestro cuerpo físico, pero en algunas personas también afecta nuestro desarrollo cognitivo o mental. ¿Listo? Esos punticos, que son 2, 4, 6 puntos, pues se entregan en un documento consolidado o un tipo de informe. Debe tener un título, una introducción, la solución de cada una de las preguntas, el mapa conceptual, la línea de tiempo, conclusiones y bibliografía donde han extraído la información. Puede ser en Word, puede ser en PDF, mínimo 3 páginas, pues sí, yo creo que se les va a mínimo 3 páginas porque las preguntas son un poquito extensas. Y esto es la definición donde pueden encontrar el espacio para poder subir la evidencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Chicos, ¿estoy hablando sola? Sí, profe, esto, ¿puedes bajar un poquitico, por favor? ¿La pantalla? Sí, sí, sí. Espérame un segundo. ¿Bajarles así o bajarles al contrario? Bajar el abajo, o sea, Por eso, ¿así? sí, más en la parte de la, ay, un poquito más arriba. Ay, no, arriba, 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 ¿dónde están las preguntas? Ahí están las preguntas. La tercera y la cuarta no la entendí muy bien. Listo. La tercera y la cuarta. La tercera es la línea de tiempo. Entonces leemos un documento que se llama Fundamentos de Economía y de acuerdo después posterior a la lectura hacen una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Pues un organizador gráfico donde ustedes van a hacer una representación, puede ser a través de imágenes o textos cortos de la información que han extraído del documento. El documento que contiene los diferentes modelos económicos que se han venido desarrollando a la par del desarrollo del ser humano, la tecnología, las diferentes civilizaciones. Entonces la idea es ubicar una línea de tiempo desde ese hombre primitivo, por allá Homo sapiens que comenzó en la primitiva, y cómo hemos llegado hoy a una época o a un modelo económico capitalista. Entonces, lo importante es definirlo y a intermedio de esos dos modelos, pues hay una serie de modelos que se han ido desarrollando en la historia. Entonces, tenemos que hablar de los 6 modelos, 6 o 7 modelos que están en el texto, identificando pues cómo es el trabajo, cómo es esas condiciones de producción y cuáles son las principales características de ese trabajo. ¿Cómo era el trabajo de esa personita? ¿Trabajaban solamente por dinero? Que en esa época pues todavía no existía el papel dinero, entonces ¿por qué trabajaban? El hombre primitivo muy seguramente por allá en esa época trabajaba solamente para su alimentación, era básico, ¿cierto?
solamente buscaba alimentarse, buscaba tal vez vestirse o tal vez algún tipo de, digamos, de espacio para cubrirse de la lluvia o el sol. Eran sus necesidades inmediatas, no tenía necesidades adicionales. Pero el hombre de hoy día, a través de un modelo capitalista, ¿para qué trabaja? ¿Para qué trabajamos nosotros hoy en día? Tenemos una serie de necesidades que se han ido creando por la sociedad, por el consumo, por el mismo modelo capitalista, y trabajamos y tenemos un listado de necesidades muy grandes que las comparamos con respecto a épocas atrás, diríamos que son hasta exageradas, ¿cierto? Pero pues es el contexto en el que vivimos, en la actualidad que vivimos, y finalmente pues es la opción de vida que cada uno adquiere cuando finalmente busca ser objeto de trabajo y pues con ese trabajo suplir algunas necesidades que pueden ser básicas y otras adicionales. ¿Me hago entender mejor o no? Sí, y la Listo. cuarta, ¿cuál es? La cuarta, entonces, dice que en el encuentro, pues yo les voy a explicar todo el tema del trabajo, la presentación de las dimensiones del trabajo, y eso les va a ayudar a ustedes obviamente a conocer. Ahí no hay ningún documento, aquí solamente es algo informativo. Realmente lo que hay que contestar es la 1, la 2, la 3 y la 5, perdón, la 6, porque la 6 es una lectura. ¿Sí? De esas 7 preguntas realmente se vuelven para responder, serían 4, que es la 1, la 2, la 3 y la 7. Perdón, la 1, la 2, la Ok, 3 y la gracias. 6. Las 5 y la 4 y la 5 son primero la presentación del instructor y la otra es la lectura del documento que se llama Cambios en el mundo del trabajo. Listo, gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún otro compañero? ¿O es suficiente información? Listo, entonces pasemos a la segunda evidencia. La segunda evidencia habla de un foro. También ya está disponible. ¿Perdón? Habla de un foro. ¿Qué es un foro? Pues obviamente aquí en la guía permite y da la instrucción de que podemos conformar grupos. Ahí ya entraríamos a preguntarles a ustedes cómo opinan o qué opinan con respecto a esa creación de grupos. Si es fácil trabajar por grupos o mantenemos un trabajo individual para el desarrollo digamos, de esta guía. Ahí sí quisiera escucharlos porque pues si ustedes me indican que es fácil conformar grupos, pues lo hacemos de manera grupal. Pero si no es posible, por los espacios, por el trabajo, por la disponibilidad, pues podemos mantener la actividad de manera individual. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, quería saber si a lo largo de la transversal hay más actividades grupales o solo sería para esto. ¿Existe otra? La tercera actividad de aprendizaje también existe una actividad que es de manera grupal. Son las únicas 2 actividades grupales que existen. En esa actividad de aprendizaje evidencia 2 y en la actividad de aprendizaje número 3, que es un estudio de unos casos. Estudio de casos para resolver algún tipo de incumplimientos laborales. También la otra actividad grupal que está definida en la guía. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, pero entonces sí quisiera escucharlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo hacemos grupal, lo hacemos individual? Profe, en mi caso yo creo que sería individual. Tú eres Jesús, ¿cierto? Yaisel, ¿qué opina? Aquí está conectado Yaisel, están conectados Jesús. Bueno, Jesús dice que no. No te entiendo cuál es. No, Jesús. Profe, hay muchos Individual. mensajes en el chat. Ah, perdón, listo. Estoy sin micrófono, listo. Bueno, Jesús, pero entonces escribe en el chat si estás de acuerdo que sea presencial o que sea individual o que sea grupal, por favor. Luis Felipe, ¿qué opina? Jonathan, David.
Creo que no hay audio. Pero pueden escribir. Hay texto, hay un chat disponible que pueden escribir. ¿Por qué pregunto, chicos? Porque igual yo creo que no estamos todos conectados, ¿cierto? Son 2 fichas y desconozco cuántos están en Profe, creo formación que no se actualmente. escucha. ¿No me escuchan a mí? ¿Me están escuchando o no, chicos? Yo sí la escucho perfectamente. Sí, Luis Felipe, me están escuchando. Entonces, bueno, entonces, si la gran mayoría, ¿por qué pregunto y por qué soy tan reiterativa en que todos opinen? Porque considero que hay 2 fichas conectadas en esta transversal, ¿cierto? Y también por la cantidad de personas que pueden estar en cada ficha, pues estamos casi definiendo una forma de desarrollar la guía que puede afectar a más personas. Entonces, si vamos a decir hoy entre los que estamos conectados, para mí perfecto que lo hagamos de manera individual, ¿listo? Entonces voy a continuar, entonces hacemos caso omiso a la conformación de grupos, entonces pasamos a la siguiente línea del ítem y dice que de acuerdo con las preguntas dadas en la actividad número 1. ¿Cuáles fueron las preguntas dadas las preguntas dadas en la actividad número 1? Pues cuando identificamos de manera regional y de manera local qué tipo de actividades laborales tenían, ¿cierto? ¿Qué tipo de actividades económicas eran las más importantes del municipio o de la región? Entonces seleccionamos una, la que ustedes consideren más importante o la que ustedes consideren que efectivamente son la que pueden tomar y se puede evidenciar alguna condición de precarización, de tercerización o de deslaborización. ¿Qué pasa después cuando ya han identificado la actividad? Pues en este caso ya aplicas esta opción de preparar un video, ¿cierto? Haciendo la presentación de ese tipo de trabajo, identificando qué condición presenta y alguna reflexión sobre las posibles alternativas de solución. ¿Me hago entender? Entonces, inicialmente, de las actividades que yo respondí en el taller número 1, tomo una, escojo una, donde yo pueda visualizar alguna condición, ya sea precariedad, tercerización o deslaborización o la combinación de alguna de ellas. A través de un video, presento el caso, o sea, hago la mención del caso y después hago una pequeña reflexión de posibles alternativas de solución. El video lo pueden cargar en YouTube, en alguna herramienta de streaming, donde usted quiera, comparten con sus compañeros pues el acceso para que todos puedan visualizarlo y finalmente podamos hacer el ejercicio de hacer la retroalimentación. Importante que siempre estos foros piden que usted haga la presentación de su información y además retroalimente mínimo a otro compañero. Permítame sacarlo, dice. Bueno, ahora le vamos a ver porque creo que los foros siempre piden que ustedes hagan la presentación de su trabajo y además hagan la retroalimentación de la participación de otro compañero. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya iremos en el punto número 4. Chicos, Profe, ¿me escucha? yo lo escucho, sí, claro, dime. Profe, hay participación en el chat también. Ah, permítame Hay, que no estoy viendo. hay Dame un segundo. personas que no tienen audio tampoco. Bueno, pues la participación en el chat está manifestando un compañerito que no conoce cuál es el nombre transversal, ya le contestó, se llama Ejercer Derechos Fundamentales en el Trabajo, les comentamos a Jesús Leonardo, es una transversal que aplica 48 horas según diseño curricular, 4 resultados de aprendizaje, pero todavía no hemos hecho la presentación, estamos apenas haciendo un abordaje de las evidencias para que ustedes tengan en cuenta la guía.
Esa información ya está en Sayuna, está en la carpeta de la fase de desarrollo que ustedes van, aparece ahí la carpeta. Yo estoy haciendo un ejercicio desde abordar y de explicarle el paso a paso de la evidencia, y ahorita cuando comencemos la presentación de la competencia, pues ustedes van a tener mucho más contexto y más información para el desarrollo de las evidencias. Bueno, ¿hasta ahí vamos claros? Espérame, yo comparto esta pantalla por acá para poder ver los dos. Listo, Jesús, de acuerdo. Bienvenido Andrés Leonardo, que se acaba de conectar. Entonces continuamos con vamos ya en la explicación de la evidencia número 2 de la actividad de aprendizaje número 1. ¿Sí? Entonces, ya confirmamos que vamos a hacer la actividad número 2 de manera individual. Vamos a retomar una actividad de la que hemos definido en el taller número 1. Escogemos un caso, lo presentamos a través de un video y hacemos una reflexión o una sensibilización de cómo podría hacer una posible solución. Lo subimos a YouTube o una plataforma en la que ustedes escojan donde se pueda subir, y deben compartir el link para que sus compañeros tengan acceso a esa información y puedan retroalimentar dentro del foro pues toda su participación. Ahí iríamos ya en el punto número 4. Esta guía dispone de 2 videos, que aquí aparece la descripción en YouTube, digamos el acceso donde ustedes lo pueden visualizar. La idea es que lo vean, o sea, que tengan la opción de descargarlo o en línea, revisarlo, y a partir de esos videos vamos a contestar esas preguntitas que están aquí. Si no tenemos acceso, si no lo encontré, instructora, si yo ya busqué por todas partes, en la guía no lo encuentro, en los diferentes ambientes que tengo Sayuna pues no me aparece disponible, me escriben por el grupo de WhatsApp y yo con mucho gusto los comparto, porque yo tengo acceso ya a esa información descargada y podemos compartirlo para que quede mucho más fácil. ¿Listo? Esos 2 videos nos va a permitir dar respuesta a estas preguntitas. ¿Qué es un derecho humano fundamental? ¿Cómo es posible un mundo mejor en el trabajo? ¿Qué es la OIT? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de necesidades básicas de las personas? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes, los más vulnerados? Conocemos sobre los derechos sociales, económicos y culturales y políticos de cada persona. Esos temas vamos a irlos dándole un poco más de amplitud en esta presentación, en este espacio que tenemos de charla. ¿Listo? Basado en esos videos también, pues damos respuestas. Esas respuestas están en el foro, y basados en los videos compartidos de sus compañeros, o sea, de los que usted pudo visualizar, y en las preguntas anteriores, tienen que elaborar un texto argumentativo. Un texto argumentativo pues no es nada diferente a un ensayo, donde efectivamente den respuesta a esta preguntita. ¿Cómo el trabajo que desarrolla en su región o en su municipio contribuye o no con la dignidad humana? ¿Listo? Esa es la pregunta de la pregunta que queremos abordar a través de ese ensayo. ¿Cómo el trabajo que se desarrolla en su municipio o en su región contribuye o no a la dignidad humana? ¿Listo? ¿Cómo es la forma de entregar la evidencia? Entonces ahí está. La primera es la participación activa en el foro, que incluye el video, incluye la solución de las preguntas y el texto argumentativo. O sea que esa evidencia tiene 3 componentes. La participación en el foro a través del video, que sería el link donde yo lo publiqué, la solución a las preguntas y el texto argumentativo, que sería el ensayo con respecto a esta última pregunta, que intenta como abarcar todo ese contexto que venimos haciendo desde la parte regional y local con respecto a un poco más, un contexto más allá de fundamentos de derecho y de trabajo como tal. Puede ser, pues se saca el formato, video MP4, un documento en Word o PDF, la extensión es libre, y en la forma de envío, pues esta es la identificación para poder localizar ese espacio de la evidencia. Tiempo de entrega que está establecido el próximo 13 de septiembre o antes si se puede, que sería como la fecha que está establecido en el cronograma. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, listo, Jesús.
Muy claro, profe. Listo, entonces voy a dejar de compartir esta pantallita para ya ya retomar el tema de la clase. Listo, chicos. Entonces, ¿por qué inicié por ahí? Porque es muy importante para que ustedes tengan clarísimo las evidencias. Es un tema que yo sé que ustedes ya son aprendices de titulada virtual y tienen súper adelantado ese desarrollo de las evidencias, pero es importante que no olviden que finalmente es tanto para ustedes como para nosotros el medio de poder verificar que ustedes sí están cumpliendo con la competencia, sí están cumpliendo con el ejercicio de la transversal. Entiendo que tener la disponibilidad de estar conectados hoy o en las siguientes sesiones de clase, pues en cierta manera es un poco flexible porque trabajamos, porque tal vez no tenemos conectividad o porque justo pasa algo ese día. Digamos que eso, en cierta manera tenemos una flexibilidad por el tipo de formación y por la forma y el espacio para conectarnos. Pero lo que no existe una flexibilidad es desafortunadamente en las evidencias. Sí o sí, así yo participe en la sesión de clase en línea, si no pueda participar en ninguna, pues sí o sí tengo que entregar las evidencias y en lo posible en los tiempos establecidos. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a permitir llegar el 11 de octubre y definirle tanto al instructor técnico como pues a la coordinación académica quién de ustedes sí superaron la competencia o quién no. Existe una fecha límite definitiva, el 11 de octubre, que si yo tal vez justo la próxima semana no puedo presentarlas, justo me pasó algo, que no estamos exentos de que nos pase nada porque somos seres humanos, ¿cierto? Pero pues si me comienzo a trazar en las evidencias, pues cada vez van a ser más, cada vez van a ser más. En total, esa guía de aprendizaje tiene 12 evidencias. 2 evidencias de la actividad de aprendizaje número 1, 4 de la actividad de aprendizaje número 2, 4 de la actividad de aprendizaje número 3 y 2 de la actividad de aprendizaje número 4. En total son 12 evidencias. Tal vez las que son más grandes, que sería la actividad número 2 y 3, pues son evidencias que son mucho más prácticas, sí, más prácticas sería la palabra, de realizar. Las que están más voluminosas son la 1 y la 4, por la cantidad de preguntas, por el video, porque tenemos que hacer un foro, y pues eso genera un volumen de información un poco más amplia, ¿listo? Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Quisiera abrir un espacio para conocerlos, saber si ustedes trabajan, en qué trabajan, eh, bajo qué población vamos a abordarlos, porque les voy a hablar de un tema muy interesante que es trabajo. Pero pues finalmente si ya estamos trabajando, pues tenemos un ejercicio y un avance informativo muy grande y ya podríamos iniciar o digamos arrancar no solamente desde lo básico, sino con un contexto un poco más desarrollado. Entonces sí quisiera abrir el micrófono para que ustedes me contaran en qué trabajan, si trabajan y pues obviamente en qué parte del país o inclusive fuera del país se encuentran. Te escucho, chicos. O lo hacemos aquí por los que están aquí conectaditos. Vamos a mirar aquí quién aparece. Aslan López Narváez. No te escucho, Aslan. No sé si solamente soy yo, pero no te escucho. Sé que tienes el micrófono abierto, pero no te escucho. ¿De acuerdo? Y profe, en el chat él está diciendo algo o no? Que un momento, por favor, está diciendo. Aló, Sí, hola, buenas noches, Alan, ¿cómo estás? buenas noches, profe. Yo muy bien. ¿Usted cómo me encuentra la noche de hoy? Pues bien, aquí donde yo vivo está haciendo una temperatura muy alta, entonces estamos haciendo Por acá también. bueno, de acuerdo. Bueno, ¿quieres saber tú en qué trabajas, si trabajas y en qué parte del país estás ubicado? Bueno, yo pues soy un adolescente ya apenas entrando a la adultez con mis 18 años. Trabajo de medio tiempo con mi primo, que me dio un trabajito de medio tiempo en el que
A veces tengo que hacer dicho trabajo, a veces no, entonces no es muy fijo, que digamos, pero sí es como se dice, es funcional para mí, ¿no? Porque no tengo muchos gastos que hacer, o sea, gastos muy grandes. Claro que pues cuando me pagan a veces puedo ayudar aquí, pero como no es un trabajo tan constante, tan fijo, ¿sí? No es Sí. que la paga sea muy buena, pero estoy igualmente agradecido con eso, ¿no? Yo vivo por Cali más o menos y eso. Listo, hola, bienvenido, muchas gracias. O sea, bro. David, David está conectado. Ian David, parece que tiene algún inconveniente porque no contesta. Jonathan Arias, Marín, Hola, profe, ¿cómo estás? Mucho gusto. hola. Buenas noches, compañeros. Em, yo en estos momentos estoy trabajando, realizando refuerzo sonoro y muchas otras actividades dentro de la industria de los eventos. Entonces, trabajo con una empresa que se dedica al audio en vivo, a las pantallas, a las luces y todo eso. Y es un trabajo pues realmente extenuante y largo, donde las jornadas, la jornada mínima es de 8 horas, pero no siempre hace 12, 15 horas o pasa de largo en las noches y llega a la casa en madrugada. Entonces, como yo también tengo pues esa otra parte artística y esa otra parte técnica y artística, entonces por eso me llamó la atención esto, para ver si puedo monetizar este tipo de actividad que me parece pues algo a largo plazo mucho mejor por la comodidad que ofrecería llegando a un buen nivel técnico, ¿cierto? Claro. Eh, ¿Y en qué parte yo vives? estoy, yo estoy ubicado en Bello, eso es ¿qué? Un municipio ahí al lado de De Medellín, que hay Antioquia, sí. cerquita, aquí en Antioquia, ¿cierto? Entonces, pues, em, ¿qué más? ¿Qué No, más eran las tranquilo, preguntas? suficiente. No, es solamente eso, en qué trabajabas y dónde estabas ubicado, Jonathan. Muchísimas gracias, muy amable. Ah, bueno, profe, buenas noches. Nicolás, Nicolás Santiago. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo trabajo como auxiliar de cuentas médicas. Es un trabajo súper esclavizante por los temas de todo lo relacionado a salud, los pagos, los tiempos, la producción. Bueno, son muchas cosas, muchos factores que implican que sí o sí haya como cierta esclavitud, por así decirlo. Vivo en la ciudad de Bogotá y tengo 29 años, profe. Vale, Jonathan, Nicolás, muchas gracias, bienvenido. Yaisel, Hola, profe, hola, compañeros, buenas noches. Trabajo hola. en servicio al cliente en una tienda. eh, Prácticamente una jornada completa de 7 a 8 de la noche. En este momento estoy dentro del trabajo, pero me dan tiempo para estudiar. Mm, no es no es tan ocupante, pero sí a la vez es como un juego entre sub y baja. No se sabe si estás libre o no, pero está bien. ¿Y en qué parte de Colombia está Yaisel ubicada? Vivo en el municipio de La Plata, Huila. Ah, listo, estás en el Huila, estamos cerca. Listo, Yaisel. Tengo por aquí, pues no sé, está identificado como Homo Creativus, pero no sé cuál es el nombre, así me aparece acá en el listado de asistentes. No, no está. Luis Felipe, Jesús Leonardo,
Tampoco. Milena del Carmen y Andrés Leonardo. ¿Alguien que no ha llamado? ¿Alguien que no ha llamado y que esté en la sala? Parece que no, ¿cierto? ¿Por qué la pregunta, chicos? Porque es que es una competencia sobre el trabajo. Ustedes se están preparando y están ubicados en una entidad que está formando personas para el trabajo. Lo que nos diferencia como entidad SENA de otras entidades educativas, llámese colegios o llámese universidades, es que nuestra formación está basada en competencias laborales. Por eso, cuando ustedes a lo largo de la tecnología han ido desarrollando competencias, se han dado cuenta que la calificación o la valoración de esas competencias no son cuantitativas. Aquí no quiere decir que entonces de sobre 10 pasamos con 6 o sobre 9 pasamos con 7, no, son cualitativas. Finalmente el aprendiz es competente o no es competente en alguna, valga la redundancia, competencia laboral establecida ante un proyecto formativo que se llama tecnólogo, se llama técnico, se puede llamar operario, se puede llamar auxiliar. ¿Por qué? Porque tenemos una gran misión con el sector empresarial que nos está pidiendo algunas características y algunas cualidades específicas de esas personas que ellos están buscando para el mundo del trabajo. Entonces, los diseños de los programas de formación del SENA se realizan con el apoyo del sector productivo. O sea, no es un diseño que nazca en una oficina o que nazca de un desarrollo meramente pedagógico o académico, sino que nace de una mesa sectorial donde se reúnen los empresarios y manifiestan pues efectivamente cuáles son sus necesidades, qué es lo que están buscando en los futuros trabajadores, porque se van a dar cuenta en las lecturas que propone la primera actividad de aprendizaje que el trabajo ha cambiado, el trabajo ha variado y siempre el trabajo se va adaptando al modelo económico, al desarrollo de la persona, ahorita al desarrollo de la tecnología, ya tenemos que irnos adaptando a la inteligencia artificial, a todo el trabajo computarizado, el trabajo a distancia, inclusive este tipo de formación virtual, pues también ha sido un reto para todos y pues la pandemia para nadie es un secreto que nos llevó y nos exigió aún más entrarnos a ese mundo del internet y de la conectividad y de estar en línea 24/7 porque es lo que está pidiendo actualmente el sector productivo y el mundo como tal del trabajo. ¿Listo? También porque preguntarles en qué trabajan, chicos, porque yo soy una convencida y pues la verdad es que el deber ser es que podamos trabajar en lo que nos gusta. Estudios económicos han demostrado que efectivamente las personas cuando trabajan en lo que les gusta, en lo que les apasiona, en eso que les llama y les mueve el corazón y las vibras internas como seres humanos, pues son los más productivos en una empresa. Ese trabajador que va obligado, que se levanta todos los días por una obligación netamente económica o por un compromiso y realmente no llega entusiasmado, con alegría a su trabajo, pues tal vez cumple un horario, tal vez cumple una actividad, pero en la productividad y en el aporte a esa empresa va a ser nula. Entonces ese trabajo tiene que generarles alegría y esa alegría se ve irradiada en todo el proceso de la vida del ser humano. No soy psicóloga, me gusta el tema. Les reitero, mi nombre es Isabel, yo soy administradora de empresas, vivo en Neiva, Huila, por eso le decía a Yaisel que estamos muy cerca. Trabajo con el SENA hace 12 años. Actualmente pues he estado rotando entre el Huila y actualmente estoy vinculada a la regional Cundinamarca, específicamente al centro de Fusagasugá. Mi vida transcurre entre Neiva y Fusagasugá. Yo tengo formación presencial en algunos días y formación virtual otros días. Hoy estoy particularmente en Neiva y pues la temperatura aquí oscila entre 38, 39 grados centígrados en la tarde. Entonces ya está como apenas calmándose un poquito y creo que estamos cerca de los 24 grados. Entonces el cambio climático es muy fuerte. De mi profesión, me encanta esto, vivo enamorada de la formación, vivo enamorada del SENA. El SENA ha sido una empresa para mí que me ha proporcionado todo, digamos, lo que busca una persona para ser feliz con lo que hace, con lo que desarrolla. Me gusta la formación y me gusta esta actividad que estamos haciendo. Esa competencia pues es nueva, nos ha tocado a varios instructores aprenderla porque no es el fuerte, mi fuerte es
todo el sector empresarial, el sector administrativo, inclusive esa parte contable, pero pues es una competencia que es muy bonita porque podemos llevarlos a ustedes a ese mundo del trabajo que es tan importante, ¿listo? En la pantalla ven la definición de la competencia. Ahí estamos viendo también, vamos a mirar que esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje que están definidos en 4 actividades de aprendizaje. La primera se llama reconocer el trabajo como un factor de movilidad social y como transformación vital con referencia al desarrollo en el tiempo, ¿cierto? La segunda, valorar la importancia de ser ciudadanos, esa ciudadanía laboral, con base a un estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. La tercera, practicar derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y los convenios internacionales. Y la cuarta, pues participar en acciones solidarias, teniendo en cuenta pues que el ejercicio de los derechos humanos no es solamente nuestro, ¿no? Es mucho más amplio. También aparecen los pueblos, las colectividades con protección reforzada, la misma naturaleza, y pues hasta ahí va un poco más ampliada ese ejercicio. La idea de hoy es abordar este primer actividad de aprendizaje, reconocer ese trabajo como un factor de movilidad, cómo ha permitido que ese trabajo finalmente para ustedes, nuestros padres, abuelos, antepasados, han hecho un ejercicio laboral, tal vez informal, tal vez en algunas ocasiones no reflejado a través de una gran industria, porque nosotros somos un país que ha venido en desarrollo del campo, ¿cierto? Nosotros somos un gran país donde la gran proporción de nuestro trabajo está definida en el campo y algunas actividades de agricultura y de agropecuarias, y pues nuestro desarrollo industrial ha venido haciéndose auge, pero finalmente no somos un país industrializado 100%, ¿cierto? Es nuestra meta y será la meta para poderle asegurar a todas las personas que tengan capacidad laboral, pues que se puedan vincular, que es nuestro gran desafío como Estado, que podemos, no ha sido posible asegurarle a todas esas personas que quieran conseguir trabajo, que estén en edad laboral, pues que tengan la oportunidad de vincularse laboralmente, ¿cierto? ¿Cómo hace eso? Pues lo primero que tenemos que iniciar es establecer pues que es un derecho, porque antes de hablar de derechos laborales y derechos fundamentales, tenemos claro que es un derecho. ¿Qué tenemos por derecho como la palabra? Y abro el micrófono para que podamos participar, chicos. ¿Qué entendemos por derecho? Bueno, el derecho de realizar algo como trabajar. Sí, pero entonces, ¿qué es un derecho? El derecho al trabajo sí es un derecho, pero finalmente antes de que sea de trabajo, que sea humano, que sea vida, que sea salud, que sea educación, pero ¿qué es un derecho? Venimos de hace 2 días, bueno, de hace 4 días, de un paro, una parálisis de transporte, ¿cierto? ¿Y ellos qué estaban reclamando? ¿También sus derechos o no? ¿O que estaban reclamando el paro camionero y estaban reclamando una cantidad de cosas? El derecho como de la producción de mano de obra. Ellos estaban reclamando un derecho económico porque consideraban que el alza de un insumo fundamental para desarrollar su actividad económica como el transporte, que es el ACPM, pues fue incrementado según un gran grupo de personas de manera inconsulta con sus bases y consideraban que el aumento era exagerado, ¿sí? Cuando hablamos de derechos, hablamos de que los derechos son un conjunto de libertades, ¿cierto? Que tenemos como seres humanos, que tienen que ser equitativos para todos, independientemente de la raza, el color, el género, la ubicación geográfica, para todos. Legítimos, o sea, deben estar reconocidos bajo un ordenamiento jurídico. En el caso de Colombia, la Constitución; en el caso del mundo, la Declaración de Derechos de la ONU. Ahí están constituidos esos derechos fundamentales de cualquier persona, básicos, iguales y justos. Ese tipo de derechos, pues finalmente eso es lo que define como tal el derecho, es esa libertad
como seres humanos de podernos desarrollar de manera igual, equitativa y justa entre toda la sociedad colombiana. Entonces encontramos una serie de derechos que todo el tiempo los vemos digamos, en el ambiente, ¿cierto? O lo vemos en los diferentes medios de comunicación o en casos muy exagerados, o en casos muy dramáticos que pueden pasar en la vida. Los derechos tienen una particularidad muy importante, unas características que son universales. El derecho a la vida es igual aquí que en cualquier parte del mundo, según la Declaración de la ONU. ¿Qué pasa que sea diferente en el caso, por ejemplo, del derecho a la vida, que puede ser afectado en aquellos países que no han firmado la exigencia o la negación de la pena de muerte como una posible castigo o una posible judicialización con respecto a una falta? Pues ellos no han suscrito ese tipo de convenios de prevención sobre la pena de muerte, entonces se ve limitado ese derecho a la vida en algunos países, ¿no? Colombia es de los países que no ha suscrito ese convenio, o sea, aquí en Colombia no hay pena de muerte, por tanto podríamos decir que al menos en el territorio colombiano, pues finalmente tenemos el derecho a la vida todas las personas del territorio nacional, ¿sí? Independientemente de nuestra condición físico, ubicación, religión, política, lo que sea, tenemos derecho a la vida, o sea que son universales. Inherentes es que nacen con el ser humano, o sea, nacen, no se pueden desprender. Automáticamente nacemos y nos registramos como parte de una sociedad, pues nuestros derechos van pegaditos a nosotros como algo que está intrínseco dentro. Inalienables, pues que no se pueden vulnerar, no se pueden, digamos, no se pueden ceder, ni se pueden violar por otra persona. Incondicionados, no requieren ningún tipo de condición. Esenciales, indivisibles, interdependientes, porque existe una serie de derechos que van relacionados. Yo no puedo hablar de vida sin hablar de salud. No puedo hablar de derecho al trabajo sin hablar de derecho a la educación. Es necesario que existan siempre una interdependencia entre esos derechos que permiten que ese ser humano finalmente se desarrolle, finalmente obtenga ese beneficio y esa libertad como ser humano de poder tener varios derechos. Intangibles que no se pueden tocar, imprescriptibles que no tienen fecha de vencimiento, pues sería como nuestra fecha de deceso o ya que ya nuestra vida terrenal pues finalmente termine. Y inviolables, pues que todos, no solamente el señor Estado representado entre su gobierno y sus ministros o representantes, sino que todo, es un deber de todas las personas que integramos un Estado colombiano, pues sean respetuosos de esos derechos y esas libertades de otras personas. ¿Listo? Nicolás, tienes el micrófono abierto, por favor, ¿me colaboras? Gracias. Con esa introducción, podemos encontrar que los derechos humanos tienen una clasificación. Encontramos una clasificación de primera generación en los cuales identificamos derechos civiles y políticos, de segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales, y de tercera generación los derechos colectivos y del medio ambiente. ¿Qué significa esto? Pues que los de primera generación, como ustedes lo pueden ver, es como si fueran los de la personita, de cualquier persona, independientemente que sea trabajador o que no sea trabajador, pues solamente por ser humano, pues encontramos el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la libertad de conciencia, a la intimidad, el buen nombre, libertad de culto, de religión, libertad de opinión y de información y de prensa, ¿cierto? Son los básicos como ser humano, y ahí también estarían los 33 derechos que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos que realiza la ONU. Ya en el segundo bloque, ya vemos a esa persona en un contexto un poco más amplio, ya verlo como parte de una sociedad y parte de un ejercicio laboral. Entonces encontramos el derecho a la educación, porque ya entramos en una colectividad de educación, el trabajo, la salud, la vivienda y la seguridad social. Esos derechos se llaman económicos, sociales y culturales. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos dentro de un contexto efectivamente un poco más amplio como la persona. En la seguridad social, pues el Estado también ha hecho avances significativos con respecto a este derecho. Independientemente que la persona trabaje o no trabaje, pues existe una seguridad subsidiada que llamamos SISBEN, donde todas las personas del Estado colombiano, así trabajen o no trabajen, finalmente tienen acceso a una seguridad básica, ¿cierto? Hemos ido avanzando, eso no existía hace 20 o 30 años atrás.
ha sido un desarrollo y digamos una adaptación a esas políticas públicas que finalmente el Estado tiene que desarrollar para promover y prevenir y aceptar y, digamos, respetar los derechos humanos de las personas que conviven dentro de su Estado. Y una tercera generación que ya se llaman derechos colectivos y el medio ambiente. Ya entonces en un contexto mucho más amplio, ya el medio ambiente es de todos, independientemente del país o el continente que vivamos, es un medio ambiente que nos afecta a todos. Y derechos tan particulares como la paz, el derecho a consumir bienes y productos de buena calidad, derecho a gozar de un medio ambiente sano, a disfrutar un espacio público, a tener el uso racional de algunos recursos naturales y los pueblos indígenas y negritudes. Entonces son contextos mucho más amplios que los vemos aquí en Colombia, que efectivamente para nadie es un secreto que la afectación climática y el cambio climático nos afecta a todos. De hecho, estamos muy puertas de una COP16 que vamos a hacer el país, que va a recibir a una cantidad de países a nivel mundial que se van a sentar a hablar sobre esa afectación del medio ambiente, porque ya es preocupante, porque ya ha tocado las puertas de los diferentes estados, porque ya es necesario prestarle un poco más de atención para mirar qué hacemos como mundo, como país, como responsables realmente de esa coexistencia y de esa sostenibilidad que puede estar en riesgo por un alto consumo y una alta cantidad de residuos que día a día estamos exponiendo a los recursos naturales. Entonces, esa clasificación es muy importante. Nosotros vamos a entrar en la parte segunda y tercera, porque en la segunda pues está el derecho al trabajo, y en la tercera vamos a tocar todo el tema de los pueblos y las colectividades de protección reforzada, como los afrocolombianos, los de movilidad reducida, los de comunidades LGTBIQ+, que son entidades, son grupos poblacionales que hacen parte de una sociedad, tienen sus derechos, pero por ser mayores expuestos a posibles vulneraciones, pues en una condición de población o colectividad con derechos reforzados. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta o muy rápido? ¿Cómo están con la información? Chicos, no me gusta quedar hablándome solas, yo me gusta interactuar con ustedes para saber que están ahí como atentos, como pendientes, que no se vuelva solamente como una clase magistral, sino que sea participativa. Profe, a buen ritmo. Vale, gracias por la confirmación. Listo, entonces dentro de esos derechos sociales, económicos y culturales, les voy a pedir dos favorcitos. Tenemos conectividad a internet, ¿cierto? Que podamos buscar en esos artículos que aparecen aquí, artículos del 53 al 57 en la Constitución Política de Colombia. Vamos a buscarlos, a consultarlos y agradezco que me puedan ayudar con la lectura de cada uno de ellos para que ustedes conozcan que efectivamente ese derecho, particularmente al trabajo, pues está consagrado en un articulado de la Constitución Política de Colombia, que para todos es el documento macro, el documento principal que nos orienta todo el ejercicio legislativo, judicial que tiene Colombia con respecto a su ejercicio como un Estado social de derecho. Por favor, hagamos la consultica, artículos 53 al 57. ¿Qué más nos dice esos derechos sociales y económicos y culturales? Pues el derecho a la propiedad privada, el derecho a los bienes de uso público, el derecho al campo, ahora que está toda una estrategia de este gobierno de volver al campo y darle todo el espacio al campesino, a esos trabajadores campesinos que también tienen muchas deficiencias en cuanto a su vinculación, en cuanto a su reconocimiento como trabajadores, a su forma de vinculación, porque también están regidos igual que todas las diferentes actividades laborales en Colombia por un solo código laboral que no hace la diferenciación con respecto a cada sector económico. Aquí tenemos un solo código laboral que aplica para todo el tipo de especialidades profesionales y todo el tipo de actividades económicas que podamos ejercer. La educación, la cultura, los medios masivos de comunicación, la familia y el matrimonio, la mujer,
en los niños, niñas y adolescentes, la tercera edad y minusválidos, la seguridad social y la salud, la vivienda, el deporte y la recreación, y pues lo que nos tiene aquí a nosotros hoy conectados, que es el trabajo. ¿Alguien ya consultó qué dice el artículo 53? ¿Que nos lo pueda compartir? Yo, profe. Por favor, ¿Lo te leo escuchamos. tal como tal? Sí, no es tan largo. Bueno, artículo 53. El Congreso expedirá el estatus del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional y la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situaciones más favorables al trabajador en caso de dudas en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección en especial a la mujer, a la maternidad y el trabajo menor de edad. El Estado garantiza el derecho del pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y comisiones de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Dice todo, ¿cierto? Y uno pensaría que ese articulado define todo el ejercicio laboral y está totalmente cubierto. Cuando hablamos de que esa igualdad de oportunidades para trabajadores, ¿tenemos la igualdad de oportunidades? Tenemos actualmente una tasa de desempleo cerca del 10%. Y esas personas tal vez con mayor o menor formación, con menor o mayor experiencia, pues no tienen un empleo, no tienen la misma oportunidad de emplearse que otras, ¿cierto? La remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y la calidad del trabajo. Escuchaba compañeros que nos decían, yo trabajo 8 horas mínimas, pero a veces pueden ser 12, pueden ser todo un fin de semana, puede ser toda la noche. O yo tengo un trabajo temporal que me están pagando solamente por un turno, me están pagando solamente algunos días sí, otros días no. Realmente es proporcional esa cantidad de remuneración económica que yo estoy recibiendo con la cantidad de esfuerzo físico y mental y el tiempo y la dedicación que le estoy proporcionando a esa actividad económica. Tenemos las normas. Lo que hemos avanzado como país definitivamente ha sido la parte legislativa. Desde 1991, porque esta es la Constitución de 1991. ¿Ya cuántos años llevamos? Llevamos cerca de, ¿qué? 30 y algo de años, más de 30 años, que está expedida esta normatividad. Y ya hemos obviamente legislado muchos avances y hemos materializado ese desarrollo, ese articulado. Pero aún nos falta como sociedad y como sector empresarial entender que nuestros trabajadores no solamente son carga monetaria o carga económica adicional que yo tenga que representar, sino que ese trabajador me está aportando a mi objeto social y me está aportando a mi actividad económica como un beneficio. Y que también es un ser humano que tiene efectivamente derecho a su descanso, derecho a gozar de su remuneración oportuna, a no menoscabar su libertad. Hay trabajos y ustedes dirán que pues pareciera todavía contradictorio que en pleno siglo XX, ya vamos en el 2024, todavía hay trabajos que personas en contra de su voluntad lo están realizando. O sea, están siendo discriminadas por algún tipo de condición y en contra de su voluntad están trabajando. Y uno pensaría que eso fue por allá en la época del esclavismo, en la época de los grandes imperios, ¿cierto? Romanos que los hacían trabajar de manera obligatoria, pero todavía existen prácticas laborales que efectivamente obligan a personas a trabajar en contra de su voluntad. El artículo 54, ¿alguien ya lo encontró?
chicos? ¿Alguien? Diferente a Yaisel, que ya nos colaboró con la participación. ¿No? ¿Ninguno? Profe, dame un momento, ya lo quería leer. Vamos a ver. Artículo, ¿cuál es? 54. 54, sí. Artículo 54. Es obligación. Ese es. Sí, del Estado y de los Es, empleadores. ajá. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe proporcionar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Profe, ¿puedo hacer una acotación cortica? Sí, claro. Eh, si no está muy relacionado con la clase, no importa, profe. No tiene que pues dar una explicación, pero yo a estas alturas de la vida no entiendo por qué Colombia, que es un país amante de los artículos, y está lejos, muy lejos de países como Canadá y Estados Unidos que tienen unas constituciones más cortas y no tienen esa cantidad de artículos y ellos respetan la actividad laboral muchísimo mejor que nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos el trabajo de 8 horas que requiere esfuerzo físico es absolutamente respetado y los trabajadores que tienen oficios, por ejemplo, levantando casas, haciendo vías, ellos a las 3 de la tarde terminan de trabajar y a las 3:30 tienen todo limpio y van para la casa. En cambio, aquí que tenemos un país lleno de miles de artículos, nadie respeta eso. Entonces me parece que es un país que está basado en las palabras bonitas y en el papel, pero hay países que tienen resoluciones más simples y el respeto por esas reglas es absoluto. No sé qué será eso. Es esa capacidad como país, por eso somos un país aún subdesarrollado. Aún no tenemos la categoría de un país desarrollado. El país sin duda se desarrolla a través de su legislación porque es importante, ¿cierto? Pero somos muy expertos como colombianos y como Estado en promulgar leyes. Y ustedes pueden, no hay un consolidado que podamos compilar toda la cantidad de legislación definida en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos de todo lo que se legisla año tras año o legislatura tras legislatura, ¿cierto? Pero no somos un país práctico en aplicarla. Y en el caso del trabajo, la diferenciación o digamos, la línea, la brecha que tenemos amplísima es que nuestro trabajo sigue siendo muy informal y las brechas de informalidad y de capacidad administrativa para poder asegurar, porque mira lo que dice ese artículo, para poder asegurar a cualquier persona que está en edad de trabajar, garantizarle su derecho al trabajo. ¿Cierto? Yo podría decir, ya tengo 18 años, ya tengo capacidad, ya tengo 20 años, tengo experiencia o tengo un estudio, por favor, denme en trabajo. Pero actualmente no es posible. ¿Por qué? Porque por una parte, si somos muy jóvenes, no tenemos experiencia. O si ya tenemos más de 40 o tal vez tenemos 50, pues tal vez ya tienen mucha edad y no nos dan trabajo. Entonces, tenemos un país que sí, desafortunadamente, ha ido avanzando en legislación, tomando modelos, porque Colombia ha sido muy práctico en traer modelos económicos, en copiar modelos económicos de países donde sí funciona, pero no se dan cuenta como legisladores que nuestro país es diferente, tiene un contexto social diferente. Y hasta que no tengamos la capacidad industrial de poderle suministrar y, como dice este articulado, de poderle garantizar a todas las personas que están en edad de trabajar un trabajo, pues vamos a ser muy desiguales, vamos a tener una desigualdad muy grande en Colombia y la desigualdad pues obedece a la tasa de desempleo, a la pobreza extrema, a la informalidad y todos los males que ahí en adelante vienen. Porque si pudiéramos asegurar este mínimo básico que es trabajar, pues automáticamente la economía va a fluir, el acceso al ingreso va a fluir, si tenemos ingreso, pues tenemos capacidad económica, tendríamos capacidad para bienestar y para otras actividades complementarias, pero si no hay trabajo, pues comienza una cantidad de deficiencias como familia y como sociedad muy grandes.
nos falta como sociedad, sí, muchísimo, y por eso tal vez la importancia de esta competencia, porque ustedes son los futuros empleadores, pueden ser futuros empleadores, pueden ser futuros trabajadores, ¿cierto? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no tener ese conocimiento de poder hacer práctica y hacer el ejercicio real como corresponde, ¿sí? En este articulado, vamos a sacar el articulado, el SENA cumple ese objeto social de ese Estado de formar y habilitar profesionalmente o técnicamente a quien lo requiera. El SENA presta servicios gratuitos, todos los que quieran estudiar pues estudian y finalmente buscamos es volverlos a ustedes competentes en alguna especialidad específica para que en el mundo laboral pues la puedan desarrollar de manera directa. Ya de ahí en adelante, pues la idea es que ustedes arranquen en un mundo laboral que esté lleno de oportunidades o finalmente se adapten a algún tipo de especialidad o actividad económica. ¿Listo? ¿Alguien tiene ya el artículo 55 disponible para compartirlo? Profe, el artículo 55 habla de se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concentración y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. De trabajo. Y vimos una negociación muy marcada, ¿no? Duraron 2 días negociando los miembros del Estado, a pesar de pues, que no eran temas laborales, pero sí podemos ver ahí un pequeño reflejo de qué significa negociar colectivamente. Cuando negociamos colectivamente es que existe participación de los grupos que están en conflicto. Entonces, por un lado estaba el gobierno representado en sus ministros y por otro lado pues estaban todas las bases del sector camionero, representados más de 100 personas que integraban las diferentes movilizaciones. ¿Con qué buscaban? Pues promover esa concentración y esa concertación de llegar a un punto de acuerdo. Vimos una negociación un poco álgida porque eran puntos muy marcados, puntos que eran como innegociables para cada una de las partes, pero pues a medida del desarrollo buscaron y llegaron a un punto de acuerdo. Así funciona también en el trabajo. Existe un empleador, existe un grupo de trabajadores y efectivamente los dos pueden presentar diferencias. La ley permite ese espacio de negociar colectivamente, sentarse a la mesa, representantes de los trabajadores, representantes del empleado y buscar una solución. Que si no la encuentran, pues el tiempo, la ley también permite y define un término de tiempo para resolverla. Si no se puede resolver, pues ya entra una tercera parte, que es el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Trabajo, que entra como a dirimir o a buscar una solución dentro de esa negociación colectiva. ¿Listo? 56, artículo 56. Bueno, yo lo leo entonces. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición, y funcionamiento. ¿Vimos una huelga? Sí, la protesta social también se determina como huelga. Efectivamente aquí fue llevada un poco más amplia porque aquí pasamos de protesta o de huelga, pasamos a un tema de taponamiento o de inmovilizar o no permitir el paso de cierta población por las vías, pero fue una medida de presión, ¿cierto? ¿Para qué? Para negociar, para poder sentarse a la mesa y eso pasa en el mundo del trabajo. Primero, pues negociamos, como dice el artículo 55, nos sentamos a la mesa, pero si no hay solución, si finalmente ya pasó los tiempos establecidos para negociar, intervino el Ministerio de Trabajo, pues el último recurso que le queda a ese grupo de trabajadores es hacer efectivo su derecho a la huelga. La huelga es representada como esa parálisis temporal de mi trabajo. No es la huelga en mi casa diciendo no voy al trabajo porque tal vez estamos en huelga, no. Es allá en el punto de trabajo donde un grupo de trabajadores, porque tampoco no es una huelga individual, sino que debe ser colectiva, define
suspender temporalmente sus actividades laborales como ya el último recurso, como la última medida para poder hacer, exigir o hacer respetar un derecho laboral. ¿Listo? Y el último dice, vamos a leer también de una vez, artículo 57, establece que la ley podrá establecer los estímulos y medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas. Es un tema más de que ya nosotros, ya como se forma efectivamente un estímulo, por ejemplo, para un trabajador que le ayuden a desarrollarse como profesional, o sea, que le permitan cualificarse dentro de una profesión o una especialidad laboral, ¿cierto? Entonces también permite que esa empresa pueda a través de estímulos permitir el desarrollo profesional y personal de ese trabajador. Porque un trabajador cualificado, capacitado, especialista en una actividad específica, pues es un trabajador que le va a aportar mucho más a esa empresa. ¿Por qué quisiéramos ese ejercicio? Para que se den cuenta que efectivamente esta competencia no está aislada, ni es una formación, digamos, ahí como sin contexto del mundo laboral. Está dentro de un derecho, está establecido dentro de una constitución política que nos merece a todos y estamos ubicados en un espacio de formación para el trabajo. Entonces, entendamos que ese articulado está desde 1991, ya la compañera aquí nos indicó que son 33 años, no es una legislación nueva. ¿Qué es lo nuevo? Pues que hemos venido como reconociéndola, como adaptándola, como irnos actualizando a la realidad, pero finalmente eso viene desde épocas atrás. ¿Listo? Aquí hay un video, si quieren lo podemos rodar, este video les ayuda a complementar toda la información con respecto a cómo ha sido ese desarrollo, ese trabajo. Es como un video complementario al documento que vamos a leer para hacer la línea de tiempo. Y pues si quieren lo podemos rodar, permítanme, vamos a ver si lo escuchan. ¿Lo escuchamos? Igual el video en algunas partes no tiene volumen y en otras tiene solamente una música de fondo. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes vayan haciendo lectura de la letra que va saliendo sobrepuesta en cada una de las imágenes. ¿Me escuchan? Si me confirman si tienen alguna novedad, pues como para parar o si no es posible realizarlo. ¿Listo? Listo, profe.
Revolución industrial. El telar de hierro, 1765, ocasionó una revolución en la industria de la lana en Inglaterra. Hilaba 8 hilos a la vez, aumentando considerablemente la producción. El telar hidráulico. Como consecuencia, se termina con la mano de obra de las fábricas de telas y el viejo sistema de manufacturas. 1705, James Watt mejora la máquina de vapor. Y en 1781 ya era una fuente de energía potente y barata, pudiendo usarse para mover toda clase de maquinaria. La situación de la clase obrera, la riqueza en Inglaterra y de la supremacía mundial estaba basada en el sudor del obrero, con pésimas condiciones de vivienda y una gran miseria humana. Las consecuencias de las transformaciones agrarias fueron el incremento de los excedentes alimentarios que cubrieron la creciente demanda de la población en Asia, la disponibilidad de excedentes de manos de obra campesina empleada en la naciente industria, el sector siderúrgico. La industria del hierro estuvo muy vinculada con la materia de carbón. Fue este mineral el que sustituyó a la madera como combustible. Tuvo menor relevancia que el textil en esta primera fase de la industrialización. A su desarrollo contribuyó la incorporación de innovaciones técnicas como el tonelaje de hierro. Mención especial merece el uso del ferrocarril como dinamizador del sector. Con la industrialización aparecen nuevos grupos sociales, empresarios y banqueros. Industriales. Es una sociedad más compleja, más dinámica. El dueño disponía del dinero y era propietario de las máquinas. Ante la competencia entre empresas, se invierte en maquinaria, reduciendo el mínimo coste de la mano de obra. Los salarios no eran fijos. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Clearly I remember from the windows they were watching while we froze down below. With the future's architecture like a carnival of idiots on show. You better lie low. If you love me, won't you let... Listo, chicos. Ahí como se dan cuenta, pues es un pequeño desarrollo, un video. Ya les acabo de compartir a través del grupo de WhatsApp de cada grupo, del 66 o el 67, los dos documentos que habla la guía. El primero, Fundamentos de Economía, que les va a permitir tener la información necesaria para elaborar la línea de tiempo. Que se dan cuenta, pues en el video fue muy ilustrativo de cómo ha venido siendo ese desarrollo y es muy similar a lo que ustedes tendrán que hacer, pero pues de manera gráfica o de manera representativa a través de imágenes o textos muy cortos de cómo ha sido esa línea de tiempo de desarrollo de ese trabajo y cómo ha sido el trabajo de esa personita, ¿sí? Pasamos de trabajos manuales, pasamos de trabajos a través de herramientas rudimentarias, a un poco más de trabajo ya en fábricas, por tiempos, por rotaciones, con máquinas, automatización, y pues lo que vemos actualmente que es una diversificación completa y una apertura económica inmensa con todo el tema del trabajo. Con todo eso, pues ya podemos decir que ese trabajo pues finalmente es cualquier actividad física, mental, creativa, que transforma y posibilita al ser humano para autorrealizarse. El trabajo permite esa autorrealización. Nosotros no solamente podemos decir que trabajamos para conseguir dinero. El dinero es muy importante, claro que sí. El dinero permite la satisfacción de necesidades básicas y algunas complementarias que nos hemos inventado o nos han creado, pero sin duda el trabajo está destinado, su propósito principal es la autorrealización de esa persona, ¿sí? El fortalecimiento de relaciones sociales, porque ningún trabajo es solo, ningún trabajo es independiente, por más de que sea teletrabajo, que sea trabajo remoto. De una u otra manera tenemos que sí o sí interactuar con más personas, ¿cierto? Con el cliente, con el proveedor, con mi compañero. Entonces siempre existe esa realización de ser social, ese desempeño como persona de ser social, tanto productivamente como finalmente dentro de un espacio de compartir y de desarrollo social como seres humanos. ¿Listo?
Aquí entonces vienen las 4 dimensiones que hablamos del trabajo. La primera dimensión y la más básica, pues es el trabajo antropológica, representado como ese trabajo para satisfacer necesidades netamente humanas, ¿no? Vestuario, alimentación, transporte. Bueno, ya algunos consideran que la recreación es una actividad básica, fundamental. Algún tipo de alimento son necesidades básicas. La antropología está definida como la del ser humano, ¿no? Como su contexto como ser humano. La sociológica, pues ya es el trabajo como ser humano de interacción. Somos seres por naturaleza sociables y al ser sociables, pues siempre buscamos la interacción con los otros. Esa interacción como compañero de trabajo, como relaciones previas entre proveedores y entre clientes. Entonces siempre vamos a estar interactuando como nuestro concepto de ser sociables. Económica, porque finalmente todo tipo de trabajo merece y exige una remuneración, una retribución económica en dinero por el ejercicio o por el ejercicio físico o psicológico o mental que podamos realizar como parte de ese trabajo. Y la jurídica, porque pues en Colombia tiene una legislación totalmente desarrollada que normatiza, que representa y que finalmente establece las diferentes relaciones laborales que existen actualmente en Colombia. Entonces ya está arreglada y que deben enfocarse bajo esos criterios. ¿Qué más nos dice las dimensiones del trabajo? Pues aquí encontramos entonces unos principios de la OIT, encontramos las 3 tendencias, perdón que esta presentación se me pasó, encontramos unos derechos fundamentales establecidos por la OIT, que básicamente tiene un concepto sobre trabajo decente. ¿Qué significa trabajo decente? Pues finalmente es el trabajo que puede conciliar esas aspiraciones personales de cada uno de nosotros con esa calidad de vida y ese trabajo esencial que vamos a obtener para sustento, ¿sí? Como esa relación dinámica, que yo pueda finalmente desarrollarme como persona, que tenga una aspiración como persona, que tenga una calidad de vida y que además pueda trabajar. Eso permite que esa relación dinámica se pueda denominar como trabajo decente. Y para eso una Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, pues ha determinado una Declaración Universal sobre el derecho al trabajo. ¿Y qué busca? Pues que toda persona tiene derecho al trabajo de libre elección. O sea, podemos libremente escoger nuestro trabajo y escoger bajo qué condiciones equitativas vamos a trabajar. Toda persona tiene también el derecho, sin ser discriminada, tener un salario igual, y obviamente correspondiente al tipo de desempeño o al tipo de desarrollo que compense realmente el esfuerzo que esté desarrollando para el trabajo, que toda persona tiene también el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria y tiene el derecho a fundar sindicatos o a sindicarse. ¿Qué significa eso? Pues hacer parte de un grupo que busca la lucha o busca el ejercicio de poder exigir la promoción de unos derechos laborales. Principios de la OIT, pues el primer principio es el de fundamentos del trabajo, que contribuye excesivamente a que ese ejercicio realmente llegue a hacerse realidad. O sea, que realmente eso que tanto hemos querido como organización internacional, como país y como colectividad realmente, pues que se convierta en una realidad a nivel mundial. Oportunidades en materia de empleo para todos e ingreso para hombres y mujeres de manera equitativa. Que existe una protección social, es decir, que el Estado proteja socialmente a través de seguridad social a todos sus miembros de su Estado y que exista un diálogo social y tripartito, o sea, que cuando la gente tenga diferencias, no solamente a nivel personal, sino cuando ya estamos en el mundo del trabajo, pues se permite ese diálogo social entre trabajadores y empleadores. Y tripartita, pues cuando ya aparece un tercer actor, que puede ser el Ministerio de Trabajo o en su efecto también puede aparecer la OIT como parte de esa Organización Internacional del Trabajo. Aquí hay 2 videos que me los voy a omitir porque ya se está acabando pues como el espacio que hemos definido para este encuentro y quiero pues como darles la mayor información que ustedes necesitan para poder desarrollar la primera guía. Con todo esto y con la definición de trabajo decente que busca la OIT y que busca la definición de trabajo decente, pues los principios fundamentales que determina ese mundo del trabajo pues son 4. Primero, la libertad de asociarse. Es la libertad que tiene cada persona de manera voluntaria, de manera directa. O
sin ningún tipo de, ni de presión por hacerlo, para dejar de hacerlo, de conformar grupos laborales que buscan defender derechos. Pareciera mentira, pero todavía existe en Colombia una gran opresión o un gran estigmatismo o una gran preocupación de algunos empleadores porque dentro de sus empresas se conforman ese tipo de organizaciones sindicales. Tienen una historia que para algunos conceptos puede ser no tan buena, para otros pueden ser muy beneficiosas, porque como todo, pues hay puntos que pueden ser buenos y pueden ser malos, pero en su gran mayoría el ejercicio práctico ha dado o ha merecido que finalmente sí es muy importante tener dentro de una empresa un grupo de trabajadores asociados que puedan negociar y que puedan establecer un diálogo social con ese empleador en busca de defender o de mantener algunos beneficios laborales. La segunda, eliminación de todo tipo de formas de trabajo forzoso o obligatorio. No tendríamos que tener trabajo forzoso. El trabajo es de libre elección y de libre escogencia por la persona. Abolición efectiva del trabajo infantil. Todavía las cifras de trabajo infantil en Colombia son muy altas, cerca del 20% de la población infantil de 5 a 17 años que debería estar estudiando, pues está trabajando. ¿Y qué tipo de trabajo puede conseguir una persona adulta que de niño tenga un tipo de trabajo infantil? Pues realmente va a ser un trabajo operario, un trabajo de auxiliar o un trabajo de informalidad, ¿cierto? Porque muy difícilmente si no tenemos condiciones educativas que nos permita tener una mejor destreza, una especialidad en qué trabajar, pues el trabajo se va a volver netamente informal, operario auxiliar del día a día. Y la eliminación de toda clase de discriminación en materia de empleo y ocupación. Aquí algunas cifras, aquí están las cifras de trabajo infantil, donde efectivamente cerca de ese 20% les decía de niños y de niñas trabajando en edad de 5 a 17 años. ¿En qué tipo de actividades? Pues generalmente en actividades de semáforo, de dulces, de corabastos, algunas actividades agropecuarias, y ese niño y esas niñas pues finalmente no van a tener ese acceso tan fácil al mundo laboral formal, ¿no? Al informal posiblemente sí, posiblemente al final del día pues consigan sus 20, 30 mil, 50 mil pesos, que puede ser considerable, pero no van a tener una vinculación laboral formal, que es lo que realmente busca la norma. En el tema de discriminación en materia de empleo y ocupación, en Colombia todavía existe una diferenciación en trabajo para hombres y mujeres. Esa es una cifra del 2019. Para ese año, mientras que a un hombre le podían pagar 1.230.000, que era como el salario mínimo de esa época, a una mujer le pagaban 1.072.000, cerca del 12% por debajo, solamente por su condición de ser mujer, ¿cierto? ¿Qué ha buscado la ley y qué ha buscado el Estado colombiano? Pues, en cierta manera, legislar sobre la necesidad de igualdad, y se despidió la ley de cuotas. La ley de cuotas representaba en que a esas mujeres se les pueda dar una participación activa equivalente hasta el 30% en cargos directivos o en cargos de coordinación. Que nos quedamos cortos en la legislación, sí, porque efectivamente pues se aplica inicialmente a empresas del Estado, empresas públicas, ¿cierto? Pero pues también hace parte de esa colectividad empresarial privada, porque que seamos mujeres o hombres no nos hace diferentes que estemos vinculados a empresas privadas o a empresas públicas. ¿Que la estamos cumpliendo? Pues ustedes se han dado cuenta recientemente en algunos comentarios de medios periodísticos, que inclusive algunos alcaldes y gobernadores han sido llamados a declaraciones y ya se ha visto en cursos de alguna investigación porque no las cumplen. Entonces ni siquiera estamos cumpliendo a nivel territorial público, pues obviamente el cumplimiento a nivel, digamos, de empresas privadas, pues va a ser mucho más grande con esta ley de cuotas. También encontramos aquí cifras de trabajo forzoso en el mundo. 3 de cada 1.000 personas en el mundo pues están trabajando de manera forzosa. Cerca de 18.7 millones de trabajadores son explotados en economías privadas.
¿Como cuáles? Con fines sexuales, con explotación con fines laborales, actividades económicas como la agricultura, la construcción, el trabajo. Y el 10% pues, de ese trabajo pues, son impuestos por el Estado. Aquí hay algunas consideraciones en el caso de algunas cárceles y en el caso de algunos ejércitos o grupos, ¿cómo se dice? Grupos que apoyan el ejercicio funcional de un Estado, que también pueden verse inmersos en algunas actividades de trabajo forzoso por su condición, solamente que no pueden escoger qué tipo de trabajo están realizando. Esas cifras pues están consideradas, hay unos convenios que la OIT los ha promulgado. Colombia es un miembro activo de esta organización internacional. Hay convenios como el 1930, el convenio 1957 y 1999, que buscan específicamente eliminar, abolir o reducir tanto el trabajo forzoso, la discriminación y el trabajo infantil. Y eso pues nos lleva a cifras. Ay, no los veo acá. Perdón un segundo que creo que se me pasa. Ese tipo de tendencias. Entonces aparecen las 3 tendencias que también vamos a verlos en esta guía. Tendencias de precarización, deslaborización y tercerización. ¿Qué significa? Pues precarizar es donde ese trabajador que puede estar expuesto a algún tipo de falta de ese trabajo decente, pues está expuesto a un ambiente inseguro, no le permiten un equilibrio entre su esfuerzo y sus condiciones de trabajo, y la retribución pues es percibida, es inferior o puede ser inclusive nula con respecto a su esfuerzo físico o mental en el desarrollo de la actividad económica. Ya deslaborizar es tener la inestabilidad laboral, a eludir los derechos laborales. Entonces aparecen contratos de 3 meses, contratos a 1 mes, tal vez este contrato pues le dura hasta noviembre, pero no sabemos si se lo vamos a renovar el siguiente año. Entonces, o tal vez yo lo contrato, pero pues tenga en cuenta que no le puedo pagar seguridad social, o yo lo puedo vincular, pero no le puedo pagar prestaciones sociales porque la empresa pues no tiene la capacidad de hacerlo. Pero usted acepta o no acepta. ¿Usted trabaja de esa manera o no trabaja? ¿Sí? Y tercerizar, pues es cuando aparece una empresa usuaria que generalmente contrata ese tipo de personas, se las provee a la empresa principal y le puede generar menos beneficios económicos laborales al trabajador, porque ese trabajador no va a trabajar para la empresa principal, sino que va a trabajar para una cooperativa de trabajo asociado, una temporal, que suministra trabajadores a empresas mucho más grandes, y eso hace pues que se limite o a veces se anule todo tipo de beneficios laborales, chicos. Entonces, esa es la presentación de la información del día de hoy. No los quiero como llenar de tanta información porque este mundo del trabajo es tan dinámico y tenemos tanto para hablar que esas 6 clases vamos a estar todo el tiempo interactuando con mucha información, digamos, actual, y más en este país que nos da todo el antecedente para encontrar casos donde efectivamente vemos que se ven expuestas esas tendencias, y vemos casos que donde se vulneran muchísimos derechos en Colombia, pero pues la idea es conocerlos y que ustedes también sepan cómo es la realidad de este país, el país que ustedes donde ustedes van a conseguir un trabajo, en el país que estamos viviendo y que finalmente nos da la posibilidad de desarrollarnos como seres humanos dentro de una sociedad. Abro el espacio para alguna pregunta, inquietud, novedad. Profe, Sí. tengo entendido que son 4 sesiones, ¿cierto? Pues yo tengo 4 sesiones en el mes de septiembre, pero técnicamente la competencia va hasta el 11 de octubre. No sé, tendría que confirmarlo con el instructor técnico Iván, a ver si finalmente en octubre nos conectamos o no. Pero inicialmente en septiembre tenemos programados el 6, el 13, el 20 y el 27. Listo, es un mes para lograr los objetivos de la transversal, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y con esta información que hemos abordado el día de hoy, los 2 archivos que les compartí en el grupo de WhatsApp y la explicación inicial que hicimos del abordaje de las evidencias, podemos ir avanzando con la actividad de aprendizaje número 1, evidencia 1 y 2. Ok. Vale, Jonathan. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, inquietud? Esta grabación. Hola, Paula, buenas noches.
Profe, qué pena, no pude estar en la primera hora de la clase. Entonces, pues ahorita me pondré al corriente con la grabación, pero quería preguntarle así como a grosso modo, digamos, las dos evidencias consisten en, no sé, un video, un ensayo, bueno, que más o menos. Tiene de todo un poquito, Paula. La primera componente tiene un taller y el taller tiene preguntas, tiene una línea de tiempo y tiene un mapa mental. Es la primera evidencia. Sí, tiene un cuestionario, un mapa mental y una línea de tiempo. Y la segunda evidencia tiene una participación en el foro, que ustedes deben realizar un video, subir el enlace para que sus compañeros lo puedan ver. Tienen que leer un documento, permíteme que se me pasó. En la segunda evidencia es un foro, un cuestionario y un ensayo. Un ensayo con respecto a una pregunta orientada que está ahí, con respecto a cómo es el... Espérame, te leo textualmente porque ya cerré la guía. Ese abordaje lo hicimos en la primera parte de la grabación, tú lo vas a encontrar, y también en la parte de la guía, a través de la página número 8, está estipulado todo el desarrollo de las evidencias, ¿vale? Vale, profe, bueno, señora. O sea, la primera evidencia es un taller con un mapa mental y una línea de tiempo, ¿sí? Exactamente, sí, señora. La segunda ya es un foro, y en el foro tiene que ir un video que usted realiza con respecto a una actividad específica, luego da una respuesta a un cuestionario de preguntas, y la última hace un texto argumentativo que es un ensayo con respecto a cómo es el trabajo desarrollado en su región, contribuye a la dignidad humana o no, de acuerdo con lo que usted considere. Entonces ahí va el video, va el documento con las preguntas y el ensayo. Vale, profe, bueno, señora, ¿hasta cuándo hay plazo? 13 de septiembre, siempre vamos a dejarlo una semana después de la sesión de clase para que ustedes primero pues reciban la información y luego tengan la información necesaria para que lo puedan resolver. En el grupo ya les compartí los dos documentos que habla la guía. Uno se llama Fundamentos de Economía, que les va a servir para poder hacer la línea de tiempo, y otro que se llama Cambios en el mundo del trabajo, que les va a servir para hacer el mapa mental. Juntos de la evidencia número 1. Ok, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Si no es más, no tenemos ninguna pregunta, pues yo quedo súper pendiente a través del grupo de WhatsApp, a través del instructor Iván, de alguna pregunta adicional, alguna información. Estoy para servirles, chicos. Lo importante es que pues estemos súper pendientes. Esta grabación pues ya apenas me permita la página, yo la subo en el espacio de grabación para que la puedan escuchar nuevamente, los compañeros que tal vez no se puedan conectar. Y pues si todo nos sale bien, pues nos veríamos la próxima sesión de clase, que sería el 13 de septiembre a la misma hora. Profe, muchas gracias. Qué pena, antes de terminar. ¿En dónde encuentro la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje 9, ¿sí? Es la 9, sí. Está cuando ustedes ven Sayuna, ahí aparece la guía de aprendizaje. Si no la tienen, también se las puedo compartir por WhatsApp, como les quede fácil. Vale, bueno, señora, si es que salen varias cosas, informe, gráfico, infografía, pero eso ya es, no sé si es de la misma evidencia o esa parte. La guía está consolidada, ¿no? Ahí van a encontrar primero actividades de aprendizaje técnicos y luego también transversales. Entonces tienen que ubicarla, creo que es el punto 3.2, donde aparece la transversal de derechos fundamentales. Vale, bueno, señora, gracias. Listo, chicos, feliz noche, que estén muy bien. Me alegra haber estado con ustedes el día de hoy y los espero en la siguiente sesión de clase para el día 13 de septiembre. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches. Lo mismo, que estén muy bien.